Hola, soy Alex. El día de hoy veremos la segunda parte del armado de un carrito auxiliar multi-herramientas. Si no has visto la primera parte, te dejo aquí arriba el link. ¿Quieres ver cómo quedó terminado? ¿Quieres ver qué tan funcional es? No dejes de ver el video hasta el final. ¡Sígueme! Lo primero que haremos será tomar las medidas de nuestros cajones, que en este caso son dos cajones grandes exactamente iguales. Su abertura es exactamente de 57 centímetros. Debemos de tomar en cuenta el espacio que tomarán las correderas, que son 25 milímetros, dejándonos el frente del cajón de 54 centímetros y medio por un fondo de 45 centímetros. En el video pasado sobre este mueble hablé que la altura de este nos quedaría alrededor de 17 centímetros y en efecto tiene 17 centímetros y medio. Para que corra bien nuestro cajón por la parte de adentro, haremos que el cajón mida 15 centímetros con todo y su tapa baja. Y en la parte superior también voy a poner cajones, pero en lugar de poner uno en cada espacio, voy a poner dos en cada espacio, ya que la abertura que tenemos aquí es de 17 centímetros. Ponerles correderas normales sería quitarle mucho espacio, por lo cual voy a utilizar unas correderas finas de las más antiguas que existen y voy a poner dos cajoncitos en cada uno de los espacios. Y aquí la abertura que tenemos es de 17 centímetros. Para evitar que nuestro cajón choque contra las paredes, vamos a quitarle medio centímetro, dándonos en resultado el frente de lo que es el cajón de 16 centímetros y medio por 45 de fondo. Y tenemos 11 centímetros y medio de altura. Si dejamos los cajones de 5 centímetros con todo y su tapa, tendrán suficiente espacio para poder correr sin chocar uno con el otro. En este caso hice las uniones de mis cajones con rebajo sencillo. Posteriormente le pondremos lo que es la cintilla de madera con pegamento caliente. Por otro lado, también tengo que hacer lo que son las correderas. En este caso, la corredera debería de ir por el centro, pero debemos siempre tomar precauciones de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí puse lo que es mi tapa y la puse con clavo de clavadora, lo cual pasaría lo que es la mitad. Si yo pasara mi navaja por aquí, lo más probable es que dañaría mi herramienta. Por lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro mis clavos y rayo exactamente hasta donde llegan, y de ahí en adelante yo me posiciono para saber exactamente dónde voy a poner mi rebajo. Ahora bien, de aquí de arriba hacia abajo mido y me da exactamente 13 milímetros, que es suficiente soporte para lo que es este cajón. Y aquí es exactamente donde pasará la ranura. Y una vez que ya tenemos nuestra canaleta, la medimos para ver exactamente cuánto va a medir nuestro listón guía. En este caso mide alrededor de los 12 milímetros, con 1 centímetro de ancho tendremos para nuestro listón. Y para poder medir lo que es el grosor de nuestro listón guía, lo que podemos hacer es un cálculo matemático, o bien poner nuestro cajón sobre la abertura y medir exactamente cuánto quedaría en ambos lados. En este caso, ambos lados me dan 1 centímetro, por lo cual lo que vamos a hacer es quitarle 2 milímetros a cada uno, haciendo que el grosor de este sea de 8 milímetros, y así evitaremos que se atore. Y lo largo será exactamente el mismo tamaño que el cajón, que son 45 centímetros. Y una vez que ya tengamos preparados los listones bien lijados por donde va a pasar lo que es la guía del cajón, entonces ya podemos proceder a marcar exactamente dónde irán puestos. En este caso, la tapa de los cajones es importante que no quede ni por fuera ni al ras, sino por dentro, para evitar que el polvo entre. En este caso, la tapa será de 1,5 centímetros y le daré 1 centímetro extra hacia adentro, lo que nos da 2,5 centímetros, y aquí pongo la línea. También dividí por mitad para poderme graduar. Y como en este caso la cinta métrica no me va a dar la oportunidad de medir los 2 centímetros, lo que hice en una tablita exactamente de 2 centímetros fue ponerla y rayar exactamente donde necesito poner
mis listones guías. Y en el caso de nuestros cajones grandes, voy a poner corredera telescópica. Sabemos que debemos de ponerla 1 o 2 milímetros antes de la orilla de nuestro mueble, pero en este caso también la voy a meter 2 centímetros y medio para evitar el polvo con la tapa del mismo mueble. Ahora bien, tenemos que centrar exactamente la mitad y sobre esta línea vamos a observar que quede en el centro exactamente nuestro orificio. A este no lo voy a marcar directamente con el punzón, sino con un lápiz o una pluma en esta forma. ¿Por qué razón? Muy sencillo, si yo perforara con lo que es la corredera encima, podría desubicarla pudiéndola poner más atrás o más adelante. Y esto no serviría de nada si yo necesito recorrer completamente lo que es la corredera. Entonces lo que hago es marcar exactamente y en el centro, ya sea con un punzón como este o bien un clavo, se marca exactamente lo que es el centro para que me dé la oportunidad de recorrer en dado caso que sea necesario. Para poder tomar lo que es el tamaño del corte que vamos a hacer para nuestras tapas, debemos considerar que en el contorno vamos a poner lo que es la chapa con pegamento caliente, la cual tiene una medida de 1 milímetro, por lo cual en la parte de arriba vamos a considerar 2 milímetros, uno del espacio que debe de quedar libre y otro el de la chapa, al igual que en la parte de abajo. Y en el centro, tanto la chapa de abajo del primer cajón como de arriba del segundo, más la línea serían 3 milímetros. 3, 5 y 7 milímetros que habrá que reducírselos a los 11 centímetros y medio. Y el resultado lo dividiremos entre 2 y ya tendré el tamaño del ancho de nuestra tapa. Y en el largo solamente reduciré a la medida de 17 centímetros, 2 milímetros por lado. Y una vez que hemos hecho el recorte de la tapa de nuestro cajón, habrá que empotrarla al cajón. Bien, en este caso debe de quedar a 1 milímetro por cada uno de los lados, lo que nos costará un poco más de trabajo. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a medir lo que es la orilla de mi mueble hasta lo que es la parte superior de mi cajón, que en este caso vienen siendo 12 milímetros, pero tengo que verificar que ambos lados estén exactamente a 12 milímetros, si no, aquí mismo tengo que nivelar aflojando lo que son nuestras correderas hasta que quede exactamente a la misma medida. Una vez que sé que miden 12 milímetros, entonces lo que voy a hacer es en la tapa del cajón poner una raya en cada una de las orillas a 11 milímetros y sobre esas voy a montar lo que es el cajón. Y una vez que ya tengo bien hechas mis medidas, sobre las líneas de 11 milímetros en la tapa pondré lo que es el cajón y mediré en las orillas que me dé exactamente igual. Pondré solamente 2 tornillos y posteriormente revisaré contra el mueble que la tapa y el cajón escuadren bien. Y aquí ya podemos probar que nuestro cajón haya escuadrado en perfectas condiciones. Listo. Para las perforaciones de mis botones jaladera, mediré el centro exacto de las tapas pequeñas, tanto en horizontal como en vertical. Una vez que tengo el centro, lo punzo para su perforación. Para las tapas grandes, tomaré la medida horizontal de la tapa chica de afuera hacia adentro, en este caso 8 centímetros y medio, para poder alinearlas, y el centro vertical de la tapa grande. Una vez teniendo todo marcado, procedo a perforar con una broca milésima más grande que el tornillo. Ya perforando, pruebo que todas las perillas se puedan atornillar. Y finalmente se verifica que se vean todas alineadas. Y vamos a instalarle estas rueditas de uso semirrudo, las cuales tienen freno para evitar que éste se mueva en el momento en que estoy trabajando con herramientas sobre él. Y finalmente es así como se vería nuestro carro auxiliar con rueditas, ya con la mesa de router montada, pero vamos a ver algunos detalles que hice para poderla montar. Primero podrás observar que aquí monté un par de zapatitas para poder montar lo que es la sierra.
A esta le hice un rebajo y la atornillé de abajo hacia arriba y posteriormente atornillé toda la mesa del router contra el mueble con ruedas. También podrás observar en el hueco que dejé en lo que es el mueble de ruedas, puse un gato de tijera. Este lo encontré en un mercado tiradero, lo limpié y lo engrasé. Puse adicionalmente una goma para evitar que la base de este pueda llegar a dañarse con el metal del gato. Una vez que termines de ajustar tu router, no olvides bajar tu gato para que el router siga teniendo su flujo de aire. Y veamos las ventajas que tiene este mueble en el taller. Puedo desarmar lo que es la mesa para poderla transportar en caso de una instalación si la llegase a ocupar. Puedo utilizarla tanto a lo que es el ancho como lo es el largo de mi taller. También dije que era una mesa auxiliar multi herramientas, por lo cual puedes observar tú que ya tengo lo que es la base de arriba lista y preparada para poderla convertir en sierra circular de banco. Otra herramienta que también puedo utilizar es la sierra de ingletes, auxiliándome con mi rodillo para poder acomodarlo y hacer el corte que yo necesite. Y otra gran ventaja que tiene, si tu espacio en el taller no es muy grande, las dimensiones de esta realmente no te van a estorbar mucho, ya que la puedes poner en cualquier rinconcito. Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmela en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.